Hoy es el último mensaje sobre el Espíritu Santo. Fueron 10 mensajes, ¿verdad? 10 mensajes. Diciembre, enero y febrero fueron el tiempo que hablamos sobre el Espíritu Santo. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que una vez más me asistas en este tiempo. Como siempre lo digo, dependo de ti, Señor. Nada en mi fuerza, sino por tu Espíritu. Habla a tu pueblo, ese es tu pueblo, esas son tus ovejas. Yo tan solo soy el que trae el alimento tuyo. Te ruego que los bendigas, que pongas en cada uno ese avivamiento que todo hombre necesita para glorificar y exaltar tu nombre. Estén todos atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús oro. Amén. ¿Sabe, hermanos, que a veces digo, debo hacer un resumen de todo lo que hemos hablado? Oye, son 10 mensajes, no es fácil hacer un resumen, son 9 mensajes, ¿me entiendes? Pero ¿cuál es el centro de lo que Dios ha querido hacer con esto? ¿Usted ha pensado por un momento qué es lo que Dios ha querido hacer con todos estos 9 y ahora 10 mensajes acerca del Espíritu Santo en mi vida? Porque tiene propósito la palabra, ¿no? Para cada uno. O sea, para mí tiene propósito. Yo he leído y he oído muchas personas durante estas 10 semanas que hablan sobre el Espíritu Santo y me llamó uno poderosamente la atención. Y era que él decía que entre miles y miles de libros que tengo en su biblioteca, libros de teología, dice que solamente encontró 5 libros que hablan sobre el Espíritu Santo. Y tenía miles de libros. O sea, ¿qué pasó? Él dice, cometí un error muy grave en mi vida. Ignoré el Espíritu Santo en mi ministerio. El hombre ya tenía 80 años y tenía más de 50 años de ministerio. Entonces, hey, cuidado. No podemos de alguna manera simulada o no intencional ignorar el Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos. No podemos. Tenemos que, como dijo un mensaje, vuestra comunión sea con el Espíritu Santo, 2 Corintios 13:14. Entonces dijo, si hay comunión, no puede haber comunión si no hablamos. ¿Cuántas veces le hemos hablado al Espíritu Santo? ¿Me entienden? Porque a veces muchos lo relegan como un tercer plato. No, no es un tercer plato. Él es Dios igual, de la misma esencia de Dios Padre y Dios Hijo. Así que tiene la misma dignidad, el mismo respeto. Ahora que Él es el que ahora nos guía, nos consuela, nos abre el entendimiento, nos prepara, en fin, nos convenció de pecado. Bueno, ok. Cada uno ha hecho lo que le corresponde, así como Cristo vino a ser el Redentor, ¿verdad? El Cordero de la expiación. El que dio su vida, el que se despojó de su gloria para que nosotros pudiéramos conocer qué es la gracia, para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Tenía que haber alguien que pagara la deuda de toda la humanidad. Por eso dice Isaías, mas Dios cargó sobre él de todos nosotros. Todas nuestras iniquidades fueron sobre él. Por eso, hermanos, hoy para poder hacer un resumen, yo tan solo quiero hacer un exhorto, un llamado de atención, un ánimo. Es decir, hermano, no ignore el Espíritu Santo en su vida. No lo ignore más nunca. Cuando vaya en el carro, así le digan loco, vaya hablando con él. Dame gracias, Espíritu Santo, con los que voy a hablar ahora. Mañana tengo una reunión de negocios. Señor, dame gracias delante de esa gente. Solamente dependo de ti, Espíritu Santo. Señor, guíame. Tiene un conflicto, Señor, hay un conflicto y no encuentro la solución. Abre mi entendimiento. Dame la idea que hasta ahora no me ha llegado. Pero necesito, Espíritu Santo, que me guíes.
Una conversación con Dios. Dios, Espíritu Santo. Les dije que había unos pasos que eran necesarios, como decíamos, hay que tomar en cuenta que para poder tener esta llenura del Espíritu Santo, tenemos que romper con ese pasado. Amén. Romper con todas esas cosas que nos hicieron daño, poner como dijo, poner en el altar y sacrificar todas esas cosas, perdonar como hemos sido perdonados. ¿Ha sido perdonado? ¿Se goza en el perdón de Dios? Bueno, aprende entonces, porque si no perdona como ha sido perdonado, parece que no ha aprendido entonces. Perdone. Por encima de orgullo, por encima de justicia, por encima de lo que diga. Yo voy a hacer lo que a mi Señor le agrada. Punto. Tengo que dejar en el altar y hacer morir todo lo que en mi vida hay. De maldad, de mentira. Ya tengo que sacrificar. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Sí? Todas esas cosas tengo que hacerlas morir. Aún tengo que traer al altar del sacrificio las cosas que amo. Aún las cosas que amo. Porque el que no desprecia aún su propia vida no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Sí, hermano, porque nada ni nadie puede estar ni igual ni por encima de Él. Él tiene que tener en todo la preeminencia. Para que sea Señor, tiene que ser nosotros llenos de su Espíritu Santo, de obediencia como siervos. Amén. Así le pasó a Abraham, ¿verdad? Abraham era un constructor de altares, un adorador. Pero cuando a ese viejito le dio el Señor un hijo a los 100 años, bueno, cualquiera se vuelve loco, decimos. Cualquiera no ha tenido hijos. Y Sara, bueno, no digo. ¿Verdad? Si a Sara le tocara hablar, bueno, ¿cuántas cosas hablaría Sara entre la gente? Mira, quitó mi vergüenza y ahora voy a ser madre. Entonces, hermano, pero resulta que el último altar que hizo fue hasta antes de que concibiera Sara a su hijo. ¿Y cuántos altares más hizo? No hizo más altares. ¿Me entiendes? Puro atún, atún. Entonces, para un muchacho para arriba, abajo. No, estaba jochado, estaba con su hijo, ¿me entiendes? Y lo ven ese pobre viejo todo arrugado y miren, este es mío. ¿Me entiendes? Puro Instagram, puro, miren, este es mi hijo tomando el tetero, mi hijo bañándose, mi hijo. Y Dios dijo, bueno, ¿y dónde quedé yo ahora? Sí, así. ¿Y dónde quedé yo ahora? Por eso dijo, dame a tu hijo a quien amas. Wow. Entonces ahí vino un choque, ¿me entiendes? Y ahí Abraham se dio cuenta, wow, dejé de hacer altares. El próximo altar que hizo fue el altar que se dispuso para sacrificar a su hijo, lo que amaba. Así nos pasa a todos. No es que esto es cosa de Abraham, no, nos pasa a todos. ¿Me entiendes? Los recién casados, ay mi esposa, ay mi esposo, y convierten el altar en un Baal. ¿Me entiendes? El gordito pelón, no, ese es bello, ese es delgado. No, le ponen peluca, le hacen de todo, pero ese es bello. ¿Y Dios? ¿Dónde quedó Dios? Dios me pregunta, ¿dónde estoy yo? ¿Me copian eso? ¿Dónde estoy yo? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tomar ese ejemplo para nuestras propias vidas. A veces, como lo dije, que me viene recurrentemente a la mente, cuando estamos sin trabajo, que cónchale un trabajo, Señor, porque necesito un trabajo, Señor, y claman a Dios. Y cuando llega un trabajo, bueno, eso es, se desviven por el trabajo, ¿sí o no? Nos desvivimos por el trabajo, porque hay que vivir el trabajo, porque el trabajo, y Dios dice, ¿y el que te dio el trabajo, dónde está? ¿Se acuerdan Romanos 1? Prefirieron dar culto a la criatura antes que al Creador. Ahí está el error. Común de todos como la gripe. A todos nos ha dado gripe. Común como la gripe. Todos hemos cometido ese pecado. Entonces, hoy día, ya a esta altura debemos saber que no es lo que debemos hacer.
sino que el Señor tenga la preeminencia en todo. Y así fuimos hablando acerca de la comunión con el Espíritu, acerca de la necesidad de hablar con el Espíritu. Mire, ¿cómo puede haber comunión si no hablamos con el Espíritu? Puede haber. Es como usted y su esposa. No, nosotros estamos en comunión, pero no nos hablamos. Estamos en ayuno. En ayuno verbal. ¿Qué es eso? Eso no existe. No puede haber comunión si no hay comunicación. Amén. Entonces nuestra comunión es con el Espíritu. Por eso, hermano, no usted no está cometiendo un pecado, ni un sacrilegio, ni nada de eso. Cuando usted ora a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo y habla con el Espíritu. Amén. Entonces hablamos de la llenura del Espíritu. Ser llenos. ¿Dónde está la llenura? ¿Cómo es el procedimiento? Ya sé lo que debemos hacer. Y luego, decía en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Para que sepa cómo tiene que responder, para que vuestra palabra sea sazonada y sepáis dar respuesta. Entonces, hoy quiero, en esta pequeña disertación, hacer un resumen y ahora una introducción al mensaje. La introducción es que preguntaba, ¿qué necesita la iglesia hoy? Mire, la necesidad de la iglesia es la de hoy y la de Jerusalén, la primera iglesia, y la de toda la vida. ¿Cuál es la necesidad primordial de la iglesia? Usted piense en eso por un momento y pueden haber muchas respuestas, pero déjeme decirle una. La necesidad de la iglesia fundamental es permanecer fiel. Buen siervo, fiel. Hay muchas cosas, aguas abajo, aguas arriba. Para delante de Dios debemos permanecer fiel. ¿Y qué es lo otro? Bueno, pastor, está bien, eso es aguas arriba, con Dios. Permanecer fiel a Dios y a su palabra. Amén. Lo segundo es aguas abajo, hacia afuera. Debemos resplandecer, diga conmigo, resplandecer. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5. Entonces, al resplandecer, testificamos, discipulamos, hacemos buenas obras. O sea, al resplandecer. Hay un pasaje que una vez aprendí, te voy a contar parte de mi historia. Estaba yo en la organización San Francisco, allá por los años 80, 83, 84. Y escuché un texto. ¿Saben? Nosotros somos 5 hermanos y nuestra hermana es la mayor. Pero ella no podía tener hijos. En su primer matrimonio intentó de 1000 formas, pero no pudo tener hijos. Y yo sabía que ella estaba acongojada, triste, porque no, ella trataba de ser, tú sabes. Pero yo sé que le faltaba un hijo. Y yo oraba a Dios, decía, Señor, dale un hijo. Señor, dale un hijo. ¿Sabes? Yo era nuevo creyente, tenía 2, 3 años en el Evangelio. Y el Señor, pero esa tarde que estábamos en una cancha de fútbol, habló el pastor Wilfredo y dijo así, hay una porción en la Biblia que dice, no habrá estéril en mi pueblo. Wow. Yo me quedé así como sentado en la silla y esa palabra empezó a satelitar en mi mente. Yo reclamo esa promesa. Señor, reclamo esa promesa porque ella es tuya. Ya es abuela. Ya es abuela. Es abuela. De 2 bordoncitos, es abuela. Dios le dio un solo hijo. En honor a Dios, por eso le puso por nombre Emmanuel.
Por eso, hermano, ¿es que habrá algo difícil para Dios? Amados míos, reprenda, fuera. Usted ha creído en el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Me entiende? O sea, perdón, ese es su papá. Amén. Dígale, papá, gracias por ser mi papá, por adoptarme como tu hijo, por hacerme nacer de nuevo, Señor, papá. Entonces, si hay llenura, por eso dice, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto. Porque no habrá estéril en mi pueblo. Ni física ni espiritualmente habrá estéril. No hay un creyente que no muestre el fruto del Espíritu Santo. Pero para mostrar el fruto del Espíritu se necesita la llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu viene por la palabra de Dios. Esos niños que, mire, ellos, esas mamás, esas maestros que estuvieron ahí dándole, el pastor Dios se me dice, ¿qué iba a pensar yo que aquello que dije como para que la palabra de Dios asiente en nuestra vida, vamos no solamente a leerla, vamos a memorizarla, vamos a deleitarnos en ella, vamos a estudiarla, a meditar en ella y a guardarla en nuestro corazón para ponerla por obra? Entonces empecé ese estudio que usted le mandé por WhatsApp para que meditemos en ello, no leamos simplemente por leer, sino reconsideremos, rumiemos, repitamos, deleitémonos en las promesas de Dios. Iba a causar esto en los niños. Ahora, fíjense lo que está provocando. Quizás ellos no saben lo que están diciendo, pero es si esa palabra ha estado ya en sus corazones. ¿Qué dice el Señor? Dice que el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que os he enseñado. Ahí está. Porque la palabra se sembró en esa buena tierra. ¿Te das cuenta, iglesia? Todo lo que mi corazón puede ver en este momento en el horizonte de lo que va a ser cuando ellos sean jóvenes y presenten esa lucha. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Bueno, hoy, ¿sabe que la necesidad de la iglesia entonces son dos cosas? Uno, permanecer fiel a su Señor. Y dos, resplandecer en un mundo que está en tiniebla. Dios no nos sacó del mundo. Dice, no te pido que los quites del mundo. No los saques de ahí, déjalos ahí. Pero que sean guardados como yo los guardé en tu nombre. Que ellos puedan resplandecer en medio de las tinieblas. Miren, no hay luz en el mundo, sino por la luz que la misma iglesia de Cristo puede iluminar. No hay luz, solamente lo que pueda irradiar la presencia de cada uno de nosotros donde quiera que vayamos. ¿Se da cuenta la tremenda responsabilidad que tenemos? Anoche me sentí muy honrado porque los jóvenes me invitaron a predicar en su primera reunión. Y yo estaba gozoso. Pero le dije a uno, mire, necesito que me tomen el tiempo porque quizás ustedes no tengan la paciencia de la gente del domingo. Y pensé que me iban a dar 10 minutos, pero me dijeron 25. Y yo dije, no, chicos. De todas maneras, quiero que uno lleve el conteo ahí de los minutos y cuando falten 5 me avise para ir sacando los trenes de aterrizaje y frenando. Pero ¿saben cuál es el tema que ellos me pidieron? Me pidieron el tema, hable sobre el amor. Wow. Dámelo acá, que ese es mío. Yo sí puedo hablar del amor. Porque yo he sido amado. ¿Sabe? Yo fui un niño sano.
rochelero como usted no tiene. ¿Ustedes se acuerdan de Alejandro David cuando era pequeño? Bueno, la mitad. Sí, dice que las versiones nuevas son mejores, entonces yo era la mitad. Pero fui amado de mi madre. Aunque me dio palo, parejo. Pero yo no veía en esas correas amor, pero yo, es más, ni sentía amor, sentía un ardor. Pero yo sé que me amaba. Y fui amado de mi padre. Aunque me abrazaba 2 veces al año. 24, el cumpleaños. He sido amado de mi esposa. Calarse de negro no es fácil. Y el temperamento no es fácil. He sido amado de mi esposa. He sido amado de mis hijos. He sido amado de mi iglesia. He sido amado de mis hermanos. He sido amado de Dios. ¿Cómo no voy a hablar del tema del amor? Dígame. Tengo para escribir un libro. Pero, como receptor, uno le va bien. Pero ahora, como proclamador o como responsable de transmitir ese amor, ahí es cuando se nos empieza a poner la cosa difícil. A todos nos gusta el perdón, ¿sí o no? Pero la Biblia dice, si alguno tuviera falta contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. ¿Se acabaron los amén? ¿Me entiendes? El amor dijo así, Señor, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Entonces nos dio la responsabilidad de amar como hemos sido amados. Porque hemos sido amados. Somos amados de Dios. Así que el que no ama, dice la palabra en Juan, 1 Juan dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que hermanos, yo no quiero suavizar la palabra, simplemente la palabra es la palabra, no la altero, pero quiero decirles, no se sienta mal porque no sienta amor, siéntelo como un desafío. Yo tengo que ejercitarme para la piedad, tengo que ejercitarme para amar, como yo he sido amado. Amén. Dios mío, ¿cuándo va a pensar el mensaje? Así que la iglesia entonces tiene esta responsabilidad. Cristo Santo, no he empezado ni siquiera el punto 1. Aleluya, diga aleluya. La llenura del Espíritu, terminamos con el punto 1 y empezamos ya. ¿Sabe cuál es la llenura del Espíritu? ¿Dónde se consigue la llenura del Espíritu? En sacrificar todos los que le he dicho muchas veces que debemos sacrificar y debemos dejar a un lado y embuirnos en la palabra de Dios, ¿verdad? Llenarnos de la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios. No puede haber un hombre que quiera ser lleno del Espíritu Santo si no procura la fuente de esa llenura. ¿Para qué? Porque el Espíritu de Dios habita en la palabra, ¿me entiende? Entonces el hombre o la mujer que camina lleno de la palabra es guiado por el Espíritu Santo. Y todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Está claro eso? Ahora sí, punto 2. Es el punto 1 más corto de mi vida. Punto 2. El fruto del Espíritu. Ahora el fruto del Espíritu. La palabra carpo es fruto en todos los sentidos, en la parte moral y espiritual, en la parte física de las plantas. El fruto, y más de los seres humanos, el fruto es el resultado. Ahora permítame en esta hermenéutica hacer una acotación. Voy a usar una palabra por fruto que es lo mismo, que es la palabra resultado. ¿Me entiendes? El fruto de mi trabajo, puedo decir también, el resultado de mi trabajo, ¿está bien así? Amén. El fruto de mi ministerio o el resultado de mi ministerio
O sea, es lo que se muestra como la obra que logró o aquello que alcanzó y que muestra como un resultado o fruto. Nosotros tenemos que dar fruto. La presencia, óigame bien, la presencia del Espíritu Santo no es solamente para redarguirnos, para guiarnos, para revelarnos. Todo eso está bien, lo va a conseguir en la palabra de Dios. Todo eso es el ministerio del Espíritu Santo. Pero su presencia en nosotros es Dios con nosotros. ¿Sí o no? Su presencia en nosotros es Dios con nosotros. Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa cuando está su presencia en nosotros? Aun cuando nosotros seamos los más inertes posibles, los más quietecitos posibles, ¿qué hace su presencia en nosotros? Ok, su presencia en nosotros nos da vida, nos guía, nos muestra así. Pero ¿qué hace su presencia en nosotros? Hay algo hermoso que usted y yo hemos recibido y estamos recibiendo de Dios. ¿Qué, pastor? Las virtudes de la esencia de Dios. Usted y yo las hemos recibido. ¿Me entienden esa parte? ¡Wow! O sea que no solamente me perdonó y me dio su espíritu. Sí, se dio su espíritu para hacer este ministerio. Pero todo ese ministerio produce un fruto. ¿Me entiendes? La llenura produce un fruto. La presencia del Espíritu Santo produce un fruto. Y ese fruto no es como la yuca ni como las papas, que son tubérculos que están debajo de la tierra. No, ese fruto se deja ver. Amén. Tiene que ser por la gente visible. No usted va diciendo, miren mi fruto. No, usted no va a cantar eso. La gente va a ver el fruto de la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo, pastor? Mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe? Yo tengo la libertad y la autoridad de hablarles estas cosas. Y se las digo con toda pasión. Pero yo sé que el enemigo está rondeando, buscando a quien distraer, a quien devorar. Y él, así como el huerto de Edén, va a decir, con que el pastor te dice ahora que debes dar fruto. Con que, ¿me entiendes ahora? Con que el pastor os ha dicho que debéis procurar la llenura del Espíritu para dar fruto, el fruto del Espíritu se deje ver en ti. Mentira. Ese es un hipócrita, fariseo. Él le dijo que Dios era mentiroso, ¿sí o no? ¿Qué quedará de mí? Si él mismo no puede llevar esa carga y te la trata de poner a ti, para que vayas pesado, para que te sientas culpable. No le hagas caso, no le creas. Sigue jugando tu jueguito de estar loco. Acuérdate de los bonos de Candy Crush. Y Netflix sacó una película nueva. No dejes de verla y comentarla. ¿Para qué te vas a poner a leer la Biblia? Ya ese es un libro de cuentos antiguos. Y más es alegoría que verdad. Y más es historia de algunos. Es intrascendente. ¿Se acuerdan? Me viene a mi mente cuando a Satanás se le apareció a Lutero. Dice la historia, los cuentos. Dice que una vez él estaba escribiendo sus postulados y entonces Satanás se le apareció y dice, ay, mira el santo. Ahora, ¿verdad? El nuevo profeta del siglo XVI. Ay, mira qué bello. En la pared entonces empezó el diablo a escribir un poco de hechos de la vida de Lutero, que te acuerdas cuando hacías aquella cosa y se las iba escribiendo una por una. ¿Te acuerdas lo que hacías esto y lo que hacías aquello y lo que hacías aquello? El Lutero estaba con su pluma ahí escribiendo y él de reojo, dice, veía aquellas escrituras y reconocía que eran verdad lo que le estaba diciendo.
Pero en un momento el Espíritu Santo lo tomó y agarró el tintero, aquella tinta negra, y la tiró sobre la pared, contra la pared, y reventó el tintero y se regó la tinta en toda la pared. Y dijo él: pero la sangre de Cristo me limpió todos mis pecados. Pero la sangre de Cristo me limpió de todos mis pecados. Hermanos, no es que seamos perfectos, sino que procuramos con diligencia alcanzar aquello para lo que fuimos nacidos. Así que nadie venga, cualquiera que venga y dice: te reprendo en el nombre del Señor, fuera de aquí, aléjate de mí, aléjate pensamiento de mí, no quiero esos pensamientos. ¿Me entiendes? Porque a la verdad, ¿quién es apto o quién califica para? Nadie. No dice que Él ha hecho que en estos tabernáculos de barro, Él ha hecho habitar su gloria. ¿Quién tiene un edificio de mármol? Somos edificios, casas de barro. Pero Él ha querido que su gloria habite en esos vasos de barro. Porque un día cambiará esos vasos de barro y ese barro de esos vasos en gloria suya. Por eso el apóstol Pablo dijo así. Filipenses capítulo 3, verso 12. Dice el apóstol así: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Mira lo que está diciendo Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que hay que hacer entonces. ¿Por qué? Porque todo lo que ha habido en el pasado, todos mis errores, Él los llevó a la cruz. Dice Isaías que Dios cargó sobre Él todos mis pecados. Nunca he sido apto, pero por su gracia, Él ha hecho derramar su espíritu sobre mí. Él ha hecho que su espíritu more en mí ahora. Porque el espíritu de Dios está sobre mí, dice la palabra. Porque me ha ungido Jehová. Oye, hermano, eso es una profecía mesiánica de Isaías 61:1. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Sabe, hermano? El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en la vida de todos aquellos que han recibido y han nacido de nuevo y han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, por lo tanto, no podemos estar fijándonos en nuestras debilidades y en nuestros errores. No podemos, porque eso es lo que el enemigo quiere, ¿me entiendes? No solamente descalificarnos a nosotros, sino cualquiera que traiga un mensaje como este, trata de descalificarlo. Pero nosotros estamos claros en la palabra. ¿Quién más que Pablo para tener autoridad para hablar? ¿Quién más? No hay un cuarto bate como Pablo. Mas sin embargo Pablo dice: bueno, lo que hago no lo entiendo, porque el bien que quiero no hago, sino el mal que aborrezco, eso hago. Y digo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él cargó toda mi culpa. Así que, hermano mío, el fruto del Espíritu es una realidad en la vida del hombre. Es una meta alcanzar. Yo sé que un niño no puede tener el fruto del Espíritu, pero ya un adulto dice: sí, ya, ahora tiene que dejarse ver en mí el fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5 y voy a leer ese contraste desde el verso 16 hasta el verso 25.
Digo pues, dijo Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Diga conmigo, amén. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van para el baile, no van para las bodas del Cordero, no heredarán el reino de Dios. A cambio de esto, por eso dice, más el fruto, ¿qué era la palabra que íbamos a usar por fruto? El resultado de la presencia del Espíritu Santo en vosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. ¡Ey! Ven acá, pastor, explícame un tico ya. Tómese 2 minutos, pastor, le doy 3 minutos. ¿Cómo es eso? Porque yo no amo como tal, usted ha dicho. Y la paz que tengo, no sé si es paz. ¿Me entiende? O zap. Paz al revés, zap. A veces se me enredan las cosas, porque las cosas que pasan aquí en Venezuela, verdad que no son fáciles. ¿Cómo tengo paz? Pastor, escuché tu mensaje, pero el problema es que hay un problema, pastor. Vivo en Nigeria. Y los musulmanes nos están persiguiendo. ¿Cómo tengo paz? Amado mío, ¿o cómo tengo benignidad con los que me hacen mal? ¿Cómo hago el bien? Déjeme decirle que aquí no hay ninguno apto, ya lo dije antes. El único apto para hacer todas estas cosas es el fruto. Es el Espíritu Santo. El único. Ahora, Él lo va a hacer porque esa es su comisión. El que comenzó en vosotros la buena obra dará el fruto, dará el resultado, la perfeccionará. Ese temperamento iracundo, ese temperamento desbordado, esa ira, esa contienda, esa vanidad. Miren la historia de la humanidad. Y todo el altivo de corazón, el soberbio, Dios lo quiebra. ¿Me entiende? Y lo pone a comer hierba. ¿Sí o no? Y no es Asterian. Acuérdense del rey Nabucodonosor. Hasta que reconozca que el Dios de los cielos fue el que te dio la victoria. No tu brazo. Por eso voy a decir los 9 rapidito. Amar como he sido amado. Y usted diga conmigo amén. Tener gozo, más que alegría, más que esa tendencia, busque para el otro lado. Es saberme suyo. Saberme que estoy encapsulado entre sus brazos. Que soy de Dios. ¿Me entiende? Yo soy esa oveja pequeña que Él tiene aquí en sus brazos. Sabemos. Por eso dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Los tomaré a mí mismo, ¿se entiende eso? Son míos, vengan acá. Caben en mis brazos todos. La paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. La paz no es ausencia de conflicto. No. Es saber que Dios tiene control de todo.
Que no hay nada que acontezca en mi vida que Dios no sepa. Y que no hay nada que acontezca en mi vida que Dios no pueda resolver. Por eso dijo Pablo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito sin caída. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Paz, paz. Benignidad, hacer el bien. No pagáis mal por mal, sino al que te hace mal, hazle bien. Bondad es la cualidad de ser bueno. Fe es la convicción. Que no, el mundo no tiene fe. Bueno, ellos puedan tener fe en sus negocios, pero nuestra fe es una fe muerta, pero nuestra fe es viva. ¿Me entiendes? Nuestra fe está fundamentada en aquel que nos dio la fe para creer. Y sabemos que Él, óigame bien, el estado es después la fe, la certeza, la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un estado de la mente, del cuerpo, del alma, es decir, yo estoy esperando aquello y tengo fe que Dios me lo va a dar. Así se muera y así no lo reciba, muérase con fe. Y finalmente, mansedumbre. Me encanta esta palabra, pero desde este punto de vista. El manso es aquel que es bien mandado. ¿Me copian eso? ¿Saben? Esa palabra la conocemos bien, ¿verdad? ¿Qué es bien mandado? Que no es refunfuñón. Que ante la palabra de Dios dice, sí Señor, heme aquí. Manso. Aprended de mí que soy manso. Manso. Y finalmente, templanza. La templanza es parte del fruto del Espíritu y consiste, no está en el medio, sino en tener control de los extremos. ¿Me copian eso? La templanza es tener control de los extremos. Dice el Señor, Pablo, Filipenses 4:13, dice, yo sé estar en bonanza como en escasez. Sé estar lleno como pasar hambre. ¿Qué hay ahí? Templanza. ¿Me entiendes? Si estoy triste por la muerte de un familiar, sé controlar mis emociones. Así como cuando estoy alegre porque me gané un trabajo y entonces no te vuelvas loco. Porque dice el dicho que el que nunca ha tenido llega a tener, loco se quiere volver. No, el cristiano no tengo templanza. ¿Sabe una de las cosas que me da tristeza a mí? Es que yo he visto muchos programas de La Voz y de esas cuestiones, American Talent, no han hecho a cantar. Y esos artistas que oigo por ahí, que comenzaron en una iglesia, en el coro de una iglesia, ¿lo han oído? Y luego se van al mundo y chao iglesia, chao Señor, chao nada, chao todo. Hermanos, nosotros no estamos para hacer el concurso de ellos, ni caminar los caminos que ellos, sino tenemos un gran ejemplo en nosotros. Delante de la palabra de Dios tenemos un ejemplo a seguir. Y es nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra así, porque ejemplo os ha sido dado para que sigáis sus pisadas. Que el Señor bendiga su palabra en vuestros corazones. Ya saben, entonces, la llenura del Espíritu implica un resultado. La plenitud del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Vamos a levantar nuestra ofrenda en el día de hoy. Voy a pedirle a las hermanas mujeres que se sirvan a pasar aquí adelante. Gracias, Señor. Permítame orar. Gracias, Padre, por estos 10 mensajes que tú me has querido enseñar y también transmitir a tus ovejas. Sea pasto fresco, sea alimento en cada uno de sus corazones. Y yo te doy gracias infinitas, siempre agradecido. En el nombre de Jesús. Amén.